Buenos días, queridos amigos y hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, acá en Lima, Perú. Hoy, 28 de agosto del 2022. Bien, en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio y mensaje del libro de Marcos. Y en esta mañana vamos a tratar los primeros versículos del capítulo 8, que nos habla de la alimentación de los 4,000. Así que antes de entrar de lleno a este episodio de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús y los discípulos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos asista en esta mañana, que Él sea quitando nuestros corazones, aclarando nuestras mentes y también dándonos la palabra que sea oportuna, precisa, para edificar, bendecir su vida y también para que el Señor alumbre el entendimiento, los ojos de muchas personas que en la misericordia de Dios van a poder escuchar este mensaje y puedan ellos abrir sus corazones a Jesús para recibirlo como su Señor y Salvador personal, que es lo único que realmente nos da vida eterna, nos da salvación y nos da ese acceso directo a la presencia de Dios. Así que vamos a orar y acompáñenme en una palabra de oración. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana una vez más por la vida, por permitirnos la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra y llegar a muchas personas que, Señor, quizás no te conocen aún y otros también que necesitan el alimento espiritual para ser fortalecidos, animados, consolados. Padre, que tu Espíritu Santo sea tocando vidas, que sea, Señor, arrancando todo velo de la mente, del corazón, para que, Señor, el Evangelio de la Gloria ilumine su entendimiento y ellos puedan, Señor, como dice tu palabra, pasar de muerte a vida. También te pedimos, Señor, que así como comentamos o vamos a hablar de un milagro, seas tú obrando muchos milagros también a través de esta palabra en la vida de muchas personas, no solamente de provisión, sino también de sanidad y de otra necesidad que ellos tengan, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así que si tienes una Biblia a la mano, ábrela en esta mañana en el Evangelio según San Marcos capítulo 8. Evangelio según San Marcos capítulo 8 y acompáñanos en la lectura de este pasaje. Es Marcos 8, versículos del 1 al 10. Así que también te animamos a que tengas un cuaderno de notas para poder escribir algunas cosas que quizás el Espíritu Santo, Dios, va a estar hablando a tu corazón y luego puedas meditarlo, porque eso es lo que hace la diferencia. No es solamente leer, sino también meditar. La Biblia nos exhorta a meditar en la palabra y meditar en nuestros caminos, sacar la aplicación y de esa manera nosotros ser edificados, bendecidos con lo que Dios está dándonos para nuestra vida. Bien, así que si ya abriste tu Biblia en Marcos capítulo 8, vamos a leerlo en esta mañana. Así dice la Escritura: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Versículo 7. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron
y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y bien, seguimos con la secuencia del Evangelio según San Marcos. Anteriormente estuvimos viendo en el capítulo 7 que el Señor Jesús se encontró o salió de Jerusalén, de Israel, y se encaminó al extranjero. Y decíamos de que fue la única oportunidad en que Jesús salió de su nación. Salió para él poner paños fríos, para poder calmar un poco esa tensión que había con los religiosos de su nación. Él se fue a la región de Tiro y de Sidón. Allí no pudo pasar inadvertido. Una mujer sirofenicia se percató de ello y estuvimos comentando sobre ese milagro que provocó esa gran fe de esta mujer, porque Jesús justamente lo que hace es elogiar su fe, esa megapistis que decía, esa gran fe. Oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho conforme tú quieres. Y eso fue lo que activó ese milagro en la persona de esta mujer y de su hija, porque no solamente su hija fue sanada, sino que ella también fue impactada al confirmar que Jesús había obrado simplemente por su petición y la fe que ella misma demostró delante del Señor. Y también luego vemos de que en esa región de Decápolis, que pertenecía a Decápolis, Jesús sanó a un sordo mudo. Y comentábamos de que todo esto es por efecto de esa obediencia, de ese testimonio que ya Jesús había ordenado al endemoniado gadareno, justamente unos capítulos antes también de este pasaje, cuando Jesús va a la ciudad de los gadarenos, a este mismo lugar, y libera a un endemoniado, y luego de que él quiere seguirlo, le dice, quédate aquí y da testimonio de las grandes cosas que se ha hecho contigo. Y él estaba en Decápolis, en 10 ciudades, y fue un misionero efectivo. Y decíamos y resaltábamos la importancia de dar testimonio, la importancia de compartir el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de cómo ha generado ese cambio interior, ha transformado nuestras vidas al cambiar nuestro corazón. Ese es el milagro más grande, no fue la liberación, sino la transformación, el haber dado vida eterna a este hombre, y luego este hombre, simplemente sin ir a un seminario bíblico, sin siquiera seguir a Jesús, solamente compartir lo que él había hecho con su vida, impactó estas 10 ciudades. Y ahora vemos el fruto en este capítulo 7, al final de ese testimonio, porque esta mujer escuchó indudablemente, y nos dice el pasaje, que ella había escuchado de Jesús, seguramente testimonio de este endemoniado que tenía una legión, y ella dijo, mi hija solamente tiene un demonio que la atormenta. Entonces, ¿qué es un demonio para él si él es Dios? Y al enterarse y al activar su fe, entonces Jesús ordenó, porque él es Dios, y fue liberada su hija, y ella al ir a su casa la encontró descansando, liberada total y completamente. Entonces, luego la gente también condujo a este sordomudo, porque el sordomudo no tenía como haber escuchado de Jesús, pero esta gente había escuchado también de Jesús a través del testimonio del endemoniado gadareno, y condujo a esta persona. Y seguramente que no fue el único, fueron varias personas también que fueron llevadas, pero lo que nos resalta es esta sanidad, esta liberación de la niña y esta sanidad de este sordo y mudo. Pero Jesús seguía en esa región. Jesús estaba, como nos dice al final de este relato que hemos dicho, se va
a otra región, a otro lado del lago de Galilea, llamado Dalmanuta, pero él está como retornando casi a un lugar cercano ya nuevamente a Israel. Pero él está todavía en esa zona pagana, en esa zona gentil. Así que es interesante ver esto. Y es por eso que Marcos, por decirlo de alguna manera, también menciona este milagro de la alimentación de los 4,000. Dicho sea de paso, Marcos es el único que relata este nuevo acontecimiento. Todos los demás evangelios relatan la alimentación de los 5,000, pero Marcos relata la alimentación de los 5,000 y también esta de los 4,000. No es el mismo relato. Hay algunas diferencias que vamos a ver en este tiempo y vamos a ver que hay una importancia muy grande también en que Marcos lo registre. Entonces, primeramente vemos de que Marcos es el que registra estos dos acontecimientos similares, la alimentación de los 5,000 y de los 4,000. Y también hay algunas diferencias que vamos a resaltar. Primeramente, de que aquí, en este relato de los si hacemos un paralelo entre el relato de los 4,000 y de los 5,000, vamos a ver de que hay algunas diferencias. En la alimentación de los 4,000, primeramente, nos dice aquí que Jesús está diciendo, versículo 2, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Entonces está diciendo de que en esta oportunidad la gente había estado siguiendo a Jesús, escuchando sus enseñanzas por 3 días, mientras que en la alimentación de los 5,000 habían estado con Jesús un solo día. Ya es una diferencia. Eso nos muestra de que no era el mismo acontecimiento. Segundo, que en la alimentación de los 5,000, Jesús le mandó a los discípulos ir a ver qué había para comer. ¿Qué había para comer? Entonces, como que los discípulos no tenían conocimiento de lo que ellos poseían o de las posibilidades que tenían para darles a las personas algún tipo o algún alimento. Entonces ahí Jesús los manda a averiguar. Aquí en este pasaje de la alimentación de los 4,000, los discípulos ya tenían la información antes de que el Señor se lo solicitara, porque ellos, en el versículo 5 le dice, Él les preguntó, Jesús, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Entonces tenían conocimiento, tenían ellos el balance de los pocos alimentos que tenían. Entonces nos dice que tenían 7 y luego más adelante averiguan por ahí de que habían algunos pececillos. Versículo 7 dice, tenían también unos pocos pececillos. No nos muestra la cantidad, mientras que en el pasaje de los 5,000, luego de que ellos averiguan, encuentran 5 panes y 2 peces. Y Juan complementa esta información, porque Juan relata la alimentación de los 5,000 también, en el Evangelio de Juan capítulo 6, ¿no? 6, del 1 al 15, nos relata este acontecimiento de la alimentación de los 5,000 y nos dice de que estos alimentos, estos 5 panes y estos 2 peces, los tenía un niño, un joven. Entonces ellos lo cogieron, ¿no? Y de esa manera pudieron darle el reporte al Señor y luego el Señor los bendice y los multiplica. Entonces vemos de que hay una diferencia. Acá ya los discípulos tenían el reporte, tenían la información antes de que el Señor les solicitara. Otra diferencia, como decíamos, en los 5,000 fueron 5 panes y 2 peces, mientras que en esta alimentación de los 4,000 vemos que son 7 panes y unos cuantos pececillos. Entonces hay una diferencia, no hay un número específico en cuanto a los peces, y eso
como que se encuentra después y luego Jesús los bendice. No es en el mismo acontecimiento de los 5 panes y 2 peces donde ambas cosas son bendecidas en un mismo momento. Luego vemos de que este acontecimiento de la alimentación de los 5,000 es cerca del tiempo de la Pascua, y la multitud, como nos dice aquí, se le dio las instrucciones de que se recostaran, ¿no?, sobre hierba verde. Eso lo podemos deducir en los diferentes pasajes paralelos. Era un tiempo cerca de la Pascua y había hierba verde, aparte de que él estaba todavía en la región de Israel. Vemos de que acá en la alimentación de los 4,000 está él fuera de los límites de Israel, está todavía en el extranjero. Recordemos que él se encontraba en la zona de Tiro y Sidón, en un lugar aledaño a esta región. Entonces, mientras que aquí en los 4,000 no había hierba verde y tuvieron que recostarse en tierra, como dice aquí, ¿no?, versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los repartió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Entonces Jesús dice que habiendo dado gracia, tomó esos panes, habiendo dado gracia, lo partió. Y luego el versículo 7 dice, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Fue posteriormente, no fue en el mismo instante que se bendijeron o se dio gracia por los 2 elementos, los panes y los peces. Y mandó que también los pusiesen delante. Bien, otra diferencia. Como decíamos, en los 5,000 bendijo los panes, ¿no?, como nos dice en Mateo 14, 19. En Mateo 14, 19 nos dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y decíamos que aquí en el pasaje de Marcos 8 dice, entonces mandó a la multitud recostarse en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a los discípulos. Y luego ya en el versículo 7 dice, tenían también unos pocos pececillos. Hay una ligera diferencia ahí en el relato de Marcos y el de Mateo. Entonces, en este de los 4,000 dio primero gracias por los panes, y luego, como hemos visto en el versículo 7, bendice los pececillos y también los distribuye. En la alimentación de los 5,000, después que fueron alimentados, sobraron 12 canastas de pedazos, mientras que aquí en los 4,000 dice en el versículo 8, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Ahora, hay una diferencia, porque mientras que en los 5,000 fueron cestas, aquí vemos que dice canastas. Y estas canastas eran mucho más grandes. Es decir, aquí en este acontecimiento de los 4,000 sobró mucho más que lo que había sobrado en la alimentación de los 4,000. La palabra que se usa aquí de canasta habla de ese pasaje de Hechos, cuando Pablo es sacado de la ciudad, liberado porque lo estaban buscando para matarlo. Luego de que se convierte y empieza a dar testimonio de Jesús, dice que él fue sacado de la ciudad por las murallas con una canasta. Entonces era una canasta donde podía entrar una persona, ya sea de baja o de alta estatura, podía entrar. Y entonces
era de mayor cantidad. Lo otro eran unas cestas pequeñas que se podían conducir una persona con la mano, pero esta quizás tenía que ser entre 2 personas. Quizás era como una de esas cestas que vemos, de esas canastas que vemos cuando vamos a la panadería un día de fin de semana, que es muy tradicional para nosotros ver de que una persona se para en la puerta de una panadería a vender sus tamales y vemos que tienen esos canastos grandes. Entonces podríamos pensar de que es una cosa así. Mientras que a veces vamos al mercado, ¿no? Y básicamente encontramos unas canastitas más pequeñas donde a veces ponen básicamente o peculiarmente ponen ahí los ají limos, los rocotos, ¿no? Unas canastitas más pequeñas que están a la vista y se ponen encima, entonces uno escoge. Entonces había una diferencia de tamaño y entonces por eso vemos de que lo que sobró en este acontecimiento de la alimentación de los 4,000 fue mucho más, una cantidad mayor, aunque fueron solamente 7 y en la otra sobraron 12, aún a pesar, esas 7 canastas tenían más volumen, más cantidad. Entonces hay una diferencia. Y bueno, la diferencia obvia, en la primera se alimentaron a 5,000 y en la segunda a 4,000 personas. Aunque si aumentamos niños y mujeres que no se consideraban en ese tiempo, igual hay una diferencia numérica considerable. Entonces, aquí también hay algunos contrastes con respecto al tiempo. En los 5,000 es casi al final del primer día. Estuvieron solamente un día con Jesús. Y luego, complementándolo con lo que dice Juan, Juan relata que los alimentó en esta ocasión, en los 5,000, antes de que él diera el discurso del pan de vida. Ahora recordemos que él estaba en la región de Israel. Él se estaba revelando, estaba dando el mensaje encargado por el Padre al pueblo, a la nación escogida, a ese pueblo que había entrado en la religiosidad. Ellos habían tenido la experiencia del maná, sabían la historia, conocían lo que había hecho el Señor Dios durante los 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Era una historia conocida y Jesús lo relaciona, esta alimentación de los 5,000, para también decir que Él ahora es el pan de vida. Se está revelando al pueblo de Israel, al pueblo de la promesa. Entonces vemos de que aquí tenía un significado muy particular para ellos como hebreos, como judíos, para que ellos pudieran relacionar de que ese símbolo en el desierto ahora había llegado a su aplicación correcta. Al escuchar a Jesús decir de que ellos, sus padres, sus antecesores habían comido del pan, del maná, pero ahora Él es el pan verdadero, que el que come de Él nunca tendrá hambre, el que bebe de Él nunca tendrá sed, porque Él es el Mesías prometido. Entonces no podía revelarse como Mesías a un pueblo gentil que no tenía la herencia, no tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Él, al ver en Juan, luego relata o da ese gran mensaje de el pan de vida, relacionándolo consigo mismo. Entonces, en la alimentación de los 4,000, la multitud había estado con Jesús por 3 días. Ellos habían estado siguiendo a Jesús. Tenían hambre de conocer más, luego de ver esos milagros que habían sucedido. Querían aprender, querían conocer más. Estaban sedientos de ver a Jesús. No tenían la oportunidad porque Él no había salido, no había estado nunca en esta región. Entonces la gente se mantuvo con esa expectativa durante 3 días y luego les dio de comer. Es decir, su prioridad, la prioridad de esta gente era escuchar, conocer
ver a Jesús directamente. No les importó el tiempo, no les importó quizás haber estado durante esos días y dejar de hacer algunas actividades de repente personales, algunas actividades que sabían que ellos, si no tomaban esa prioridad, podían perder la oportunidad de escuchar al maestro, a ese profeta que estaba haciendo cosas muy, muy extraordinarias en su nación. Y esto es algo que nos debe llamar también a nosotros a la reflexión como iglesia. Muchas veces, y ha sido también mi experiencia, se programan actividades en la iglesia con la finalidad de enganchar, de tirarlo como un anzuelo para que la gente que no conoce a Dios vengan a la iglesia. Es decir, esta gente tenía hambre de Dios. Eso fue lo que nos motivó a buscar a Jesús. No es que Jesús preparó una comida muy rica y les dice vengan a comer, y luego que vienen a comer les da el mensaje de salvación, ¿no? O sea, los cautiva, les dice, bueno, los engancha con la comida, ¿no? Acá podemos nosotros, como estrategia, entre comillas, claro, estrategia humana, hacer una gran comida, invitar a muchas personas porque tienen hambre, y luego que están sentaditas ahí esperando que se les sirva, le damos el mensaje, como decir, ya estás aquí, ya te atrapé, ahora tienes que escucharme, te voy a dar de comer, ahora estás obligado a escucharme. Pero hermanos, muchas veces como iglesia también tenemos que reconocer que hemos hecho actividades para la Navidad, hemos hecho campañas médicas, sí, con la finalidad de ayudar a la gente, pero básicamente también como una manera de atraerlos. Y luego hemos evangelizado, hemos compartido, pero tenemos que reconocer también que los resultados no han sido los satisfactorios. ¿Por qué? Porque no nació de la conciencia real de la gente, de una búsqueda genuina de Dios, de reconocer de que lo que ellos necesitan primero es tener un encuentro con Dios, mantener una relación con Dios, sino por el interés de recibir un regalo. Veíamos que se formaban colas para que los niños recibieran un regalo de alguna donación, algún esfuerzo que hizo la iglesia para comprar regalos, pero después recibían los regalos y después no nos veíamos nunca más en la iglesia. A veces lo veíamos pasar por la puerta de la iglesia, pero ya no entraban. ¿Por qué? Porque, hermanos, tiene que haber una necesidad. No es verdad que la gente se acerca a Dios cuando toca fondo, cuando pierde las esperanzas, cuando luego que han hecho sus esfuerzos y han sido infructuosos, entonces levantan su mirada a Dios y luego se acercan a Dios, y Dios en su misericordia los toca, los sana, los libera, los restaura. Pues esta gente buscaba al Señor porque tenía hambre y sed de Dios, tenía hambre y necesidad de ese encuentro con Dios. Y Jesús por eso le dice, no los puedo mandar en ayunas. Jesús había visto ese deseo de ellos. Y cuando, hermanos, nosotros buscamos a Dios genuinamente, vivimos para Dios genuinamente, Dios se encarga de también satisfacer nuestras necesidades personales. Él nos ha prometido de que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. Cuando nosotros le buscamos de todo corazón, le hallamos. Cuando nosotros ansiamos el alimento espiritual, Dios también se encarga de brindarnos el alimento natural, porque conoce nuestras necesidades. Sabe que no somos ángeles, que ya no estamos todavía en el cielo, estamos aquí en la tierra y necesitamos
alimento. Ahora, por eso como iglesia tenemos que buscar a Dios, para que Dios nos dé la estrategia, para que Dios nos dé la sabiduría, para poder percibir, discernir realmente qué gente tiene ese anhelo de entregarle su vida al Señor, de que vienen con una búsqueda genuina, que Dios nos concerte para tener citas divinas cada día de nuestra vida. Cuando nos levantamos, cada día orar y decirle, Señor, permíteme hoy día tener contacto con alguien que realmente tenga hambre y sed de ti, para que yo, que tengo este alimento espiritual, que puede saciarlo, como le dijo él a la mujer samaritana en ese encuentro, ¿no? Si yo te diera de beber esta agua, no tendrás sed jamás. Y ella le dijo, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí. Pues hermanos, el Señor Jesús dice que el campo está blanco, listo para la siega. Y si el Señor lo dijo es verdad, nosotros necesitamos levantar nuestra mirada, permitir que Dios nos muestre, que nos abra nuestros ojos para ver la necesidad de la gente y nosotros mismos darles de comer. Como dijo el Señor Jesús a los discípulos, danle ustedes de comer. Y ellos le dijeron, pero ¿acaso no tenemos lo suficiente? Pero Pedro luego entendió la enseñanza. Él dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y Dios nos ha dado las herramientas, las capacidades, la unción, su nombre, su palabra, para poder ministrar, para poder impartir, para poder bendecir. Hermano, hermana, en ti, tú vas a ser de bendición a la familia de la tierra. Tenemos los recursos espirituales, pero tenemos que discernir, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre, para que cada día podamos tener citas divinas, para hablarle a la gente del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y sus vidas puedan ser cambiadas, transformadas total y completamente, que experimenten realmente el nuevo nacimiento, y no sea solamente una emoción de momento, sino que sea algo que permanezca hasta el día en que el Señor los llame a su presencia o Él venga por su iglesia, porque el Señor viene pronto. El Señor está a las puertas. Entonces, es importante pedirle al Señor de que Él nos muestre la estrategia. Su Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Él conoce mejor que nadie la necesidad de la gente. Y nosotros tenemos los recursos. Entonces, sí, de repente el Señor nos dice, hagan una campaña médica o hagan una comida. Porque vemos en la palabra también de que Él dice que hizo un gran banquete y dijo, no inviten a las personas que les pueden retribuir, inviten a los cojos, a los sordos, a los ciegos, a la gente indigente. Entonces hay mucha necesidad y Dios también a través de eso puede tocar vidas, puede obrar milagros, pero cuando estamos dirigidos por Él, los frutos serán óptimos. No habrá déficit, sino que habrá efectividad comprobada. Veremos realmente la gloria de Dios manifestándose en la iglesia y en las vidas de estas personas. Entonces, no van a haber estadísticas negativas, sino poderosas. Y vamos a ver el fruto, la transformación y el testimonio luego de esas personas. Podríamos decir de que en estos casos, por más buenas intenciones que tengamos, eso no nos asegura de que Dios va a obrar, va a manifestarse. Hermanos, acá no es de que el fin justifica los medios. Aún estamos usando recursos que en la iglesia muchas veces no abundan. Entonces tenemos que invertirlos de una manera correcta. Y si es con la dirección de Dios, entonces lo haremos de la manera correcta. Entonces vemos de que ellos estaban en un lugar desértico. Versículo 4 dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrán alguien
saciar de pan a estos aquí en el desierto? Decíamos de que había una diferencia. En otro lugar estaba la hierba verde, era otra época, era otro lugar. Este era el desierto. Nos manda a recostarse en tierra, ¿no? Y ahora hay algo interesante aquí, dice Jesús. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Se habían olvidado de lo que sucedió hace algunas semanas, meses, de repente, en la multiplicación de los panes y de los peces, en la alimentación de los 5,000. Se habían olvidado de ese milagro tan extraordinario, donde ellos mismos participaron directamente, porque ellos vieron la multiplicación y los distribuyeron. Ellos fueron los que condujeron esos panes multiplicados y esos peces a la presencia de estas personas. Entonces, vemos aquí que como que se habían olvidado. Dice: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Qué sucedió con esa experiencia? Se olvidaron. Ahora, eso es muy natural, por decirlo de alguna manera, en nosotros como seres humanos. No es verdad de que Dios muchas veces nos ha auxiliado. No es verdad que muchas veces Dios ha obrado y luego como que decimos: gracias, Señor, damos la vuelta y nos olvidamos. Hasta la próxima vez en que toquemos fondo, en que nos encontremos en una situación adversa y nuevamente buscamos a Dios. Dios lo que quiere es marcar nuestras vidas, que no nos olvidemos, como dice el salmista, de ninguno de sus beneficios, que lo tengamos siempre presentes, porque eso, hermanos, activa nuestra fe. Eso nos mantiene con una fe viva, sabiendo de que el que está con nosotros está para siempre. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Él está en cada aspecto de nuestra vida. Él quiere saciar nuestras necesidades una y otra vez. Por eso que Marcos registra estos dos acontecimientos, porque nos muestra también de que Dios está dispuesto a hacer un milagro, aunque ya lo haya hecho anteriormente, una y otra vez, porque Él sigue teniendo poder. Él no ha cambiado. Tú tienes necesidad de alguna provisión espiritual, tienes alguna necesidad de pagar deudas, de tener más recursos para poder suplir alguna necesidad. Quizás antes eras tú solo, ahora formas parte de una familia, tienes una esposa, tienes hijos pequeños o tienes hijos grandes. Necesitas tener más incremento para algunos pagos, pago de universidad, pago de colegio, renta. Entonces, quizás necesitas una nueva multiplicación de los recursos que tienes en tus manos. Necesitas que se abran nuevos canales de provisión y de bendición. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es: yo estoy dispuesto, yo soy tu Dios, yo no he cambiado, yo tengo el mismo poder, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Puedo repetir estos milagros. Dice que David se fortalecía en el Señor, recordando las maravillas que Dios había hecho en su vida. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios quiere que tú y yo también seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Que no olvidemos ninguno de sus beneficios, que publiquemos sus maravillas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Siempre decimos en el tiempo de oración: si Dios está orando, si Dios ha respondido a la oración, escríbenos, testifícanos, porque eso realmente ayuda, fortalece, anima a otras personas a seguir perseverando, a seguir avanzando en las cosas de Dios, a no desanimarse. Hermanos, es importantísimo que nosotros glorifiquemos el nombre del Señor. Ahora,
esta gran multitud que está aquí estaba compuesta por muchos gentiles. Jesús se encontraba en la ribera oriental del lago de Galilea. Decíamos de que este milagro es distinto al que relata Marcos en el capítulo 6, la alimentación de los 5,000. Los demás evangelios lo registran, los de los 5,000, pero Marcos habla o añade esta nueva experiencia de la multiplicación de los panes. Se encuentra ahora en un desierto, en un lugar deshabitado. No nos dice dónde se situaba, pero más o menos podemos intuir de que era una región gentil. Ahora, es importante ver de que Jesús todavía se encontraba en esta región de Decápolis, por lo mismo que nos relata en el capítulo 7. Y Jesús, es interesante, se mueve por la compasión. Jesús se compadece, versículo 2 dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Ellos tenían el balance porque quizás en los primeros días se les dio algo de comer, o ellos mismos habían llevado su merienda, habían tenido sus propios alimentos que habían llevado. Cuando uno sale a veces a un lugar y dice, bueno, vamos a llevar algo para comer en el camino, y lo va dosificando. Pero hasta ahí Jesús no les había dado de comer. Pero ya habían pasado 3 días y ellos habían buscado a Jesús, como decíamos anteriormente, para buscar, para recibir, para alimentar su espíritu. No habían tenido hasta ese momento la experiencia de conocerlo, de verlo. Solamente habían escuchado y habían visto ahora esos 2 milagros que se habían dado en esta región. Y la gente empezó a seguirlo. Entonces, habían pasado 3 días. Los alimentos se habían agotado. Estaban en medio del desierto. No había siquiera un lugar donde poder adquirir estas cosas. Veían que los recursos eran escasos. Eran 7 panes y algunos pececillos. Entonces vemos de que hay algunas limitaciones que se presentan por la región. Ahora, también hemos dicho de que en esta oportunidad se multiplica una mayor cantidad. Al final, 7 canastas que eran de mayor proporción. Y claro, ahora tenemos que resaltar algo. Mientras que la alimentación de los 5,000 se dio en Israel, decíamos de que Jesús luego habla del pan de vida, porque eso era algo conocido, al menos históricamente, para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. Jesús habla del maná que cayó del cielo. Jesús dice ahora, Él es el verdadero pan de vida que descendió del cielo, que ha venido de la presencia de Dios para darle el alimento espiritual, para que ellos vean que Él es el cumplimiento de lo profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento, que el maná era solamente un tipo y sombra de lo que Él mismo vendría a ser en su persona, el Mesías, el alimento, el sustento espiritual para su nación. Pero ahora Él está en una región gentil. Ellos no conocían de esa historia. Solamente vieron el milagro de la multiplicación. Y eso también les impactó. Los marcó. Los sació. Dice aquí, versículo 8, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Decíamos que esas 7 canastas era una cantidad mayor de lo que fueron las 7 canastas o cestas
de los 5,000. Las 12 canastas que sobraron de los pedazos en la alimentación de los 5,000. Indudablemente, el pueblo de Israel es una nación. El pueblo gentil, la cantidad de los gentiles, está conformada por todas las naciones del mundo que no son judías. Es una mayor cantidad, es una inmensa cantidad. Pero lo que nos quiere decir aquí espiritualmente es que no importa, Dios puede saciar a los hebreos como su nación pequeña, una sola nación, pero Él es todo suficiente para también dar el alimento a todo el mundo gentil, a todos aquellos que no han tenido la experiencia de esa revelación que tuvo el pueblo de Israel, donde Dios se manifestó, le dio las escrituras, como dice Pablo en Romanos, le dio las promesas, le dio la ley, se reveló directamente a ellos. No, pero Dios es todo suficiente. Él está dispuesto también a darles el alimento, así como lo hizo en la alimentación de los 5,000 a un contexto judío. Él tiene todo lo suficiente para darle de comer, saciar al pueblo gentil. Por eso que Marcos registra estos dos acontecimientos, porque la alimentación de los 5,000 es una revelación al pueblo judío. Lo hizo en su entorno, habló del pan de vida, algo conocido para ellos, pero ahora le da de comer a estos 4,000 que son gentiles. Se revela a ellos también de alguna manera como ese Dios que está dispuesto a saciarlos, y los sació. Y además dice que sobró mayor cantidad. Sobraron estas 7 canastas, mayor cantidad de alimentos, porque el pueblo gentil, por ser más numeroso, son todas las naciones restantes del mundo, necesita una mayor cantidad de alimento, una mayor cantidad de recursos. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia tenemos que ser conscientes de quién es Dios, de que Él está de nuestro lado. Somos embajadores del reino de los cielos. Él dice, toda potestad nos ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando dice toda potestad, habla de todo poder. Y los recursos económicos es poder. Él nos va a dar los recursos necesarios para alcanzar al mundo perdido. Porque Él dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ¿cómo vamos a ir si no tenemos los recursos? Es ilógico que Dios nos mande a hacer una tarea que logísticamente nos resultaría imposible hacer. Pero Dios nos muestra aquí que es todo suficiente. Para el pueblo gentil, o la revelación a este pueblo gentil, sobró mucho más. Había para darle de comer a más gente. El Señor dice, yo te he dado a ti, iglesia, los recursos para que tú alcances al mundo gentil. Alcances a cumplir la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Lo que tenemos que hacer es levantarnos y hacerlo, sabiendo de que Dios nos ha enviado a cumplir esta tarea. Entonces, vemos aquí que Jesús también nos vislumbra lo que más adelante se va a realizar o se va a develar, como dice Pablo en el libro de Efesios, de que también el pueblo gentil forma parte del pueblo de Dios, que Dios quiere alcanzar a los gentiles, que para eso lo ha levantado como apóstol, de los cuales ahora nosotros también somos embajadores del reino de los cielos, que se nos ha sido dado el mensaje de salvación y tenemos que cumplirlo, tenemos que llevarlo. Entonces Jesús está dispuesto a saciar ese deseo de esa hambre de Dios, que lo vemos aquí, porque ellos estaban
fueron no por el alimento físico. Dice que estuvieron 3 días escuchando, atentos, recibiendo las enseñanzas de Jesús. Hermanos, hay un pueblo que tiene gran necesidad de conocer a Jesús. Y nosotros tenemos que ir. Jesús dijo, dadles vosotros de comer. Jesús nos está diciendo que nosotros tenemos que cumplir esa función. Dice que cuando Pablo empezó su ministerio, los judíos rechazaban el evangelio. Él dijo, nos iremos a los gentiles, y los gentiles, wow, se regocijaban, se alegraban, porque ahora se les estaba tomando en cuenta. Hay una gran necesidad, pero gracias a Dios de que a pesar de que la iglesia quizás en este tiempo está letargada, está dormida, se ha enfriado, el Espíritu Santo será derramado pronto y se levantará una generación de adoradores en espíritu y en verdad, y se cumplirá el propósito de Dios de ir a toda nación y compartir con denuedo, y la palabra será confirmada con señales, milagros y prodigios. ¿Cómo fue confirmada aquí la palabra que Dios le enseñó, que Jesús les enseñó a este pueblo gentil? Con ese milagro. Primero vino, hermanos, la palabra, y luego vino el respaldo de Dios, trayendo milagros y señales. Así vemos que Dios obra para testificar al pueblo gentil, al pueblo no judío. Entonces, tenemos que pedir esa unción, tenemos que clamar a Dios para ser llenos de ese Espíritu Santo, para que se para que se activen los dones de poder, de palabra, que Dios ya le ha dado a su iglesia, para que los pueda descubrir y puedan fluir y puedan moverse en esos dones, impactar a este mundo que todavía está en tinieblas. Tiene que resplandecer la luz del Evangelio de la gloria. Y hermanos, tú y yo somos los agentes de este tiempo. Dios nos ha llamado a esa tarea. Así que tu responsabilidad es alimentarte de la palabra, conocer la palabra, aplicar la palabra y ser lleno del Espíritu Santo para que Dios te use como un canal poderoso para alcanzar a los perdidos. Por eso, Dios en su tremenda sabiduría permitió que Marcos registrara estos 2 acontecimientos. Aún también los judíos necesitan tener su encuentro con Dios, porque ellos no conocen al verdadero Mesías, lo negaron, pero por esa gracia se extendió, por ese rechazo la gracia se extendió a nosotros. Tenemos que seguir orando por el pueblo judío. Ellos necesitan ahora nuevamente un nuevo milagro de la multiplicación de los panes en su nación. Dios tiene el poder y la capacidad de volver a comer el verdadero pan de vida que es Jesús. Y luego nosotros, el pueblo gentil, tenemos también en Dios la capacidad, los recursos para llevar el Evangelio a toda criatura. Cumplamos con esta misión. Gracias a Dios porque inspiró a Marcos. Y como hemos dicho siempre, este es el primer evangelio, es el diamante en bruto, donde luego los demás evangelistas añadieron algunos aspectos que también contribuyen a nuestra edificación, a nuestra bendición espiritual, para así nosotros seguir adelante con el propósito de Dios de llevar el mensaje de salvación a muchas personas. Entonces, luego Jesús se despide de ese lugar, porque su prioridad, como hemos resaltado ya anteriormente, en otras semanas anteriores, era primero alcanzar al pueblo de Israel. Ahora nosotros tenemos la tarea de dar a conocer el nombre de Jesús. Dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de
Dalmanuta. Es un lugar geográficamente desconocido. Algunos piensan que es Magdala, al parecer en la ribera occidental del lago de Galilea. Pero esto ya es territorio de Israel. ¿Y por qué? Porque luego dice que, o nos relata ya en el pasaje que veremos la semana siguiente, ya nuevamente empieza el conflicto con los fariseos. Y los fariseos era una secta, una religión propia de Israel. Entonces vuelve él a su nación. Hermanos, amigos, Dios se dio testimonio. Dios, en la persona de Jesús, sació a estas personas. ¿Tú tienes hambre de Dios? ¿Quieres que Dios sacie tu alma, llene tu corazón, restaure tu vida? ¿Quieres que Dios haga ese milagro que tú necesitas? La condición importante que vemos aquí es que primero le busques de todo corazón, que tu prioridad sea conocerle a Él. La Biblia nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si tú buscas al Señor de todo corazón, la Biblia nos dice que Él se revelará a ti. Me hallan los que temprano me buscan. Si me buscareis de todo vuestro corazón, lo vas a hallar. Clama a mí y yo te responderé. No vengas a Jesús simplemente por recibir los panes y los peces. Eso es momentáneo. Dios quiere venir para entrar en tu vida y quedarse para siempre, para bendecir tu hogar, para bendecir todo lo que tú emprendas, porque ya vas a tener la bendición más grande, la persona, la presencia de Dios todos los días de tu vida. Lo demás viene por añadidura. ¿Vendrás a Jesús hoy? Esa será tu actitud. Si tú quieres hacerlo, si tú quieres experimentar la gloria de Dios en tu vida, ábrele hoy tu corazón. Entrégale tu vida. Deja que el Señor entre en tu vida y la transforme total y completamente. Y lo demás vendrá por añadidura. Tus necesidades serán cubiertas, sea de sanidad, sea de provisión, protección, lo que tú te puedas imaginar. Ya Jesús nos ha demostrado que Él es todo suficiente. Él te saciará. Ábrele tu corazón. Si tú quieres hacerlo, dile al Señor en esta noche. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, en esta tarde yo entiendo que tú me amas, que tú quieres saciarme. Señor, te entrego mi vida, te abro mi corazón. Señor, en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor, te pido que tú me transformes, me cambies, me hagas una nueva criatura. Señor, de que ahora, Señor, seas tú sanando, restaurando todas las áreas de mi vida. Señor, he entendido que tú eres todo suficiente. Señor, que tú quieres saciarme total y completamente. No importa cuál sea mi necesidad, tú tienes la capacidad de saciarla. Señor, por eso en esta tarde yo te entrego mi vida. Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y te doy gracias por tu palabra. Señor, lléname con tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, poder aplicarla en mi vida y, Señor, vivir conforme a ella lo que me resta de vida o hasta que tú vengas en tu presencia por tu iglesia. Señor, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia nos dice que tú hoy te has convertido
en un hijo, en una hija de Dios. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y ahora tienes vida eterna. Si tú partieras en este instante a la presencia de Dios, es decir, abandonas este mundo físico, natural, irías a la presencia de Dios, porque esa es su promesa. Y Dios es fiel a sus promesas. Así que te animo a que te comuniques con nosotros para darte algunos recursos para continuar creciendo en tu vida espiritual. Tú necesitas crecer, necesitas conocer más de Dios. Y nosotros queremos brindarte esa ayuda porque ese es nuestro llamado, es nuestra responsabilidad. Así que contáctate con nosotros, escríbenos en el chat y nosotros estaremos respondiéndote y ayudándote a avanzar, a crecer en esta nueva etapa de tu vida. Hermano, si tú has descuidado tu llamado, sabes de que ahora tú eres responsable de llevar el mensaje de salvación. Pídele al Señor que te llene con su Espíritu Santo. Pídele al Señor de que te guíe a las personas que tienen esa necesidad de Él y tú puedas ser ese punto de contacto y de bendición. Así que les animamos también a estar con nosotros los días miércoles a las 7 de la noche, que es el tiempo de oración, y como hoy, día domingo, 11 de la mañana. Una cosita más antes de despedirnos. Compartan este video con otras personas para que también ellos puedan tener la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. De esta manera tú también te conviertes en un instrumento de bendición para que otras personas también tengan un encuentro con Dios. Una vez más, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos bendición sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre todo lo que Dios ha puesto en tu mano. Y también te recordamos que el Señor viene pronto. Así que prepárate y ven al encuentro con el Señor. Dios les bendiga.